¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Canal 7 de Somos Chaco. Los miércoles a las 22 para el área de Resistencia, Barranqueras, Puerto Velelas, Fontana, Puerto Tirol, y también la emisión en la ciudad de Villa Ángela y la repetición de los domingos a las 15:30. Además, todo el material está también en nuestro canal de noticias, en YouTube, el portal de informaciones y las redes sociales a las que se puede acceder a través de la denominación de Sin Retórica. Ya transcurriendo la primera parte de este último mes del año, en el que no todo está sujeto, por lo menos en la República Argentina, al aspecto deportivo y más específicamente futbolístico, aun cuando la selección argentina va escalando posiciones en este mundial justamente. Y decimos que no acapara en forma total el fútbol porque también la ciudadanía en forma general, y más específicamente aquellos sectores que están involucrados de una u otra manera, de forma directa o indirecta, con las partes, podríamos decir, por no utilizar el término bandos, que podría resultar o escucharse un tanto de una manera fea, ¿no? O de una manera que por lo menos suene despectivo. Y decíamos que en estos días toda la atención o la mayor parte de la atención está dada, como desde hace ya mucho tiempo, con los aspectos del juicio de vialidad nacional, tal como se lo conoce y se lo denomina, en la que la vicepresidenta de la Nación está involucrada en forma principal. En el momento en que estamos haciendo este programa, todavía no se conoce el fallo, el veredicto del tribunal, aunque la misma involucrada directamente afirmó que va a ser un fusilamiento público, un fusilamiento político público. Además también con la movilización de algunos sectores afines a la vicepresidenta, como también al denominado kirchnerismo y más específicamente al cristinismo, de marchar en apoyo a lo que ellos consideran es una injusticia a todas luces. Obviamente que una vez más en este tema todo está absolutamente de blanco sobre negro, ¿no? Y quienes tienen de alguna manera la necesidad o la posibilidad de demostrarse inclusive un tanto neutralmente, son considerados como tibios, tanto por uno como por otro sector. Ambos, esos sectores en puja, en contienda, constituyen lo que se denomina la clase política en nuestro país, por lo menos en los términos partidarios, y son quienes más fuertemente se muestran inconmovibles ante la posibilidad que, aunque sea uno de los razonamientos que expone el sector contrario, sea válido o por lo menos tenga parte de razón. En ninguno de los dos bandos se advierten pensamientos que tratan por lo menos de excluirse del núcleo duro de la tormenta y se sitúan fuertemente armados, podríamos decir, para llegar a una contienda con el otro. Y esto es hoy y desde hace ya bastante tiempo la política que se está mostrando y que se está demostrando por parte de actores políticos, muchos de ellos con representación popular, que es el máximo poder del pueblo delegado en cada una de esas personas, que, reiteramos, en la mayoría de lo que puede observarse, de lo que puede comprobarse, están más inmersos en lo suyo, en su agenda, en sus intereses corporativos, las más de las veces, que en vislumbrar algo que se pareciese a un beneficio de la mayor parte del pueblo argentino, que mira azorado, consternado, mira harto con todo lo que está sucediendo en este y en otro tipo de sucesos, como el de la justicia, por ejemplo. Tanto es así que desde el mismo sector gobernante se sigue presionando al presidente de la Nación como para que adopte actitudes que vayan más allá de lo meramente institucional y que tome partido fuertemente
por justamente los argumentos que defienden ese sector. Y lo mismo pasa en la oposición. Una justicia que aquí creemos que hay bastante coincidencia. En todos los sectores se dice no puede seguir de esta manera, porque tal vez no sea producto de todos los males o causa de todos los males de la Argentina, pero tampoco con los hechos y los sucesos que van mostrándose son ajenos a esta situación de absoluta crisis. Recordemos también que tanto de uno como de otro sector hoy se condena aquello que ayer se halagaba o se alababa. Y estamos haciendo referencia específicamente a las escuchas que se conocieron en los últimos días y que levantó gran polvareda en nuestro país. Quienes hoy dicen que son esos chats que se conocieron, esos audios, producto de una actividad ilícita como es el hackeo de un dispositivo móvil, son los mismos que ayer mostraban a través de todos los medios posibles de comunicación otros audios que involucraban al contrario. Y ahí se arma un círculo vicioso, un círculo que en definitiva creemos tiene a pocos, pero muy pocos actores que se interesen por encontrar algo parecido a la verdad, sino simplemente argumentos que de una u otra forma derriben totalmente al sector contrario, que es redundante ya decirlo, pero no aparecen como adversarios, sino como enemigos. Y así se está dando esta situación política en un año preelectoral. Si esto sucede hoy, Dios nos guarde con lo que podría pasar el año que viene, con las internas a full, tanto en el oficialismo argentino, quienes están en el gobierno nacional, en el Poder Ejecutivo, como en una oposición. Uno y otro sector se muestran tan atomizados que confunde hasta propios y, por supuesto, también a los extraños. Así estamos. Ojalá que mejore todo esto y no queda más que hacerlo a través de una expresión de deseos. Pero viendo, así como están las circunstancias, y en lo nacional estamos hablando, no somos optimistas en cuanto a que se encuentre por lo menos dos pensamientos, uno en cada sector, que diga, paremos un poco la mano, atendamos aquellos aspectos en los que estamos de acuerdo, los desacuerdos podremos postergarlos un tanto, como para que la gente, la mayoría de la sociedad, encuentre en nosotros una posibilidad de alivio a sus situaciones y en lo que nosotros podamos hacer, y no como hoy se está viendo, que se considera a la mayoría de los actores políticos como un peligro para las instituciones de nuestro país. Eso es lo que queríamos comentar en cuanto al aspecto político. Obviamente que no se termina todo en esto, en la condena o no condena, liberación o no liberación de Cristina Fernández, sino también porque pensamos que no existen en ninguno de los dos sectores en pugna un liderazgo fuerte que consolide las posiciones de cada uno de ellos y que a su vez les permita la posibilidad de sentarse a dialogar, de sentarse a charlar con el peso específico necesario como para poner en línea a los propios y no tanto a los extraños. Porque, como se dice hoy, el fuego amigo es el más peligroso que se está constatando. En cuanto al contenido de nuestro programa de hoy aquí en Sin Retórica, vamos a presentar en dos partes una parte de un trabajo efectuado en la carrera de Comunicación Social, que depende de la Universidad Nacional del Nordeste, más específicamente de la Facultad de Humanidades, a través del Departamento de Comunicación Social y en una de sus cátedras, que está referido a los 40 años de la creación de la carrera de Comunicación Social, en la que se formaron tantos profesionales que hoy trabajan en medios, tradicionales o no, de todo el noreste argentino. Lo dividiremos en dos partes. La primera la veremos a continuación y posteriormente, en la segunda parte del programa, el fragmento. No es en su totalidad, no podemos emitir por una cuestión de tiempo los 52 minutos de ese trabajo, pero sí queremos
mostrarlo porque sabemos que tuvo un magnífico trabajo, valga la redundancia, por parte de los docentes de la cátedra y específicamente del equipo de alumnos y alumnas que trabajó en ella. En la segunda parte del programa, una sección dedicada a el psiquiatra, el doctor en psiquiatría Fernando Dortiñac, quien se refiere a algunos aspectos referidos a estas tradicionales fiestas, cómo las recibimos. Es cierto aquello de la depre de fin de año, que mucha gente está cansada, ansiosa, angustiada. Con él dialogaremos sobre ese tema. Esa es la propuesta de hoy aquí en Sin Retórica. Vamos de inmediato a ver este trabajo de la carrera de Comunicación Social del Departamento de Comunicación, que se refiere al documental que hacemos referencia, y vamos a nombrar a quienes forman parte del equipo que lo realizó. La dirección estuvo a cargo de Diego Navarro, la producción de María Pántano, el guión de Emiliano Ortiz, las entrevistas las realizó Facundo Núñez y la edición estuvo a cargo de Guadalupe Rodríguez y Joana Núñez. Las cámaras fueron manejadas por Carla Monzón y Julián Ramírez. Y ellos hicieron un trabajo de entrevistas en las que hablaron Marcos Galone, Diego Merlo, Marta Casco, Marilyn Cristófani, Juan Carlos y José María Lubari, que son dos de los hijos del fundador de la carrera, de Ronald Isler, Alba Avellaneda, Cleopatra Barrios, Aida Beatriz Mesa, María Teresa Sassali y Nicolás Godoy. Veamos entonces la primera parte de este documental sobre los 40 años de la carrera de Comunicación Social. La carrera de Comunicación Social fue, me parece a mí, una parte central de mi vida. Claramente ha implicado para mí una manera de ver, de estar en el mundo, de habitar en la comunidad en la que vivo de manera diferente. Ha sido quizás lo más hermoso que me ha pasado en la vida y es algo que es parte constitutivo ya de mi personalidad y morirá conmigo. La carrera de Comunicación Social para mí es mucho, significan 10 años en los que me han pasado muchas cuestiones profesionales y emocionales. Yo pienso que es una, ¿cómo se dice? Como una carrera en pos a la sociedad, digamos. Bueno, para mí la carrera de Comunicación Social ha sido dar un paso adelante, el encontrar otras armas, otros contenidos para ser mejor persona aquí en la ciudad donde vivo, para mi familia y para contribuir, que creo que ese es el fin que tengo, así cómo contribuimos cada uno de nosotros en esta sociedad para que todos seamos un poquito mejor. En lo personal me dejó grandes amigos. Comunicación social para mí ha sido la posibilidad de desarrollarme académica, profesional y humanamente desde la Universidad Nacional del Nordeste. Ha sido la posibilidad de hacer todas las instancias de formación desde la universidad hacia afuera y ha permitido, por sobre todas las cosas, tener una serie de vínculos de amistad
que son irreemplazables. Quiera Dios que la carrera de comunicación social nunca pierda ese tipo de entusiasmo. Le debo todo a la carrera y espero también darle a la carrera algo de lo mucho que me dio a mí. Soy un migrante que vine de la ciudad de La Plata a vivir acá. Y yo tenía mucho trabajo, mucha actividad, muchas cosas. No estaba vinculado para nada a la universidad, ni estaba en mi visión. No estaba a dar clase o dedicarme a la docencia. En el 83 comencé a dar lo que sería, la carrera era una carrera a término de pregrado, una tecnicatura en comunicación social que tenía un eje de tres comunicaciones y yo daba la comunicación de segundo. Y eso hice hasta que terminó la tecnicatura, fui el profesor de teoría de la comunicación de segundo año para las camadas de alumnos que fueron pasando por esas aulas, que al principio la gran mayoría eran mayores que yo, porque era gente que no había podido estudiar en su momento, porque no podían viajar a 1000 kilómetros y como otros más favorecidos podrían haberlo hecho. Entonces tuvieron la oportunidad de estudiar y mucha gente que ya hacía años que estaba trabajando en distintas instituciones, incluso en el periodismo, en los diarios, en las radios, vinieron a estudiar. Ahora sí podían hacer eso que les había faltado. En 1981 yo trabajaba ya en radio, lo que era Radio Nacional en ese momento. Hacía 5 años que había entrado y escuché o leí, no me acuerdo, creo que fue en el diario, un aviso de que se iba a abrir una carrera de comunicación social junto con relaciones laborales y turismo en Corrientes. Y daban una dirección, fui y averigüé y era para una carrera que efectivamente iba a comenzar en el 82 a cursarse. Estábamos saliendo de la dictadura, pasamos la guerra de Malvinas haciendo el curso. Fueron cuestiones muy fuertes a nivel social y político, recomponer nuestra sociedad después de la dictadura, y aparece esta carrera de comunicación social que nos permite, con fundamentos teóricos y con otra formación, tener un grupo importante de jóvenes que pudieran incursionar en estas nuevas posibilidades que daba la comunicación. Y era toda una práctica, porque además también todavía estaba muy presente el tema de la dictadura, el tema de que a pesar de lo que muchos después se escribió y se dijo, había todo un sector de la sociedad que realmente no sabía qué es lo que pasó o qué es lo que estaba pasando durante el gobierno militar. Yo creo que fue muy importante porque primero abrió los poros a viejas instituciones que necesitaban remozarse internamente con gente con otros niveles con otros conocimientos, con otras visiones, con otras capacidades. Eran tiempos donde era difícil hacer algo por primera vez, ¿no? Era difícil innovar y demás, así que nos entusiasmó mucho y bueno, nos acoplamos, y esto fue en la segunda mitad del año 81. Creo que la carrera fue desarrollándose de manera interesante porque era una propuesta, un desafío que comienza con el aporte económico de la provincia de Corrientes, el aporte teórico también de la universidad. Fue toda una cosa ahí que era una carrera que dependía del rectorado, había que trabajar para ver cómo esto pasaba a depender de una facultad. La carrera no tenía
un edificio propio. Entonces las clases se daban en la escuela Sarmiento, una hermosa escuela, pero una escuela primaria. El primer año de cursado dividieron a todos los inscriptos, que éramos muchos, en dos grupos. Aquellos que ya laboralmente tenían alguna relación o trabajaban en los medios y aquellos que no. Nosotros dábamos clase hablando de las aportaciones de Humberto Eco, de Roland Barthes, por ejemplo, rodeados de láminas de pollito, de gallinita, de osito, de mariposita. Pero era lo que había, después nos explicaron y si no se daba de esa manera no comenzaba el cursado, ¿no? Una historia, porque en realidad yo no sé, a mí me parece que la gente de comunicación, y me parece que sigue siendo así, el perfil es un perfil peculiar, es como que es un banca tutti, se lo banca todo. Era incómodo físicamente. ¿Por qué? Porque teníamos que cursar las materias de 6 a 10 de la noche en cursos, en salones que eran de la escuela primaria. Yo llegué a tener, recuerdo un curso exacto que teníamos 141 alumnos. Y si vuelven a ver lo que son las aulas de la escuela Sarmiento, era tremendo, porque había alumnos que habían desarrollado la habilidad de entrar por las ventanas. Yo recuerdo haber tenido más de 100 alumnos, y yo daba segundo año, no primero, más de 100 alumnos, era una locura. El dictado de clases era casi como en la secundaria, digamos, porque en las materias que íbamos dando también no había especialistas, o muchos especialistas en el profesorado, en el magisterio, respecto a materias específicas de comunicación, sino que eran tomadas de otros planes de estudio, y nosotros lo estudiábamos como con el material, con la bibliografía que nos daban los profesores, y estudiamos de ahí, ¿no? En nuestras clases, sobre todo en el primer cuatrimestre, éramos muy variopintos, de diferentes edades, pero también muy molestos, realmente, porque ya periodistas, ya locutores, productores, sin saber muchos de ellos que eran productores, pero lo eran, personas grandes que tenían, no quizás sus grandes lecturas, pero su trayecto recorrido y veían la realidad. Entonces todo se discutía, todo, absolutamente todo se discutía. Los primeros años eran cursos chicos, uno también tenía un entusiasmo absoluto. Entonces yo decía, los primeros parciales yo los hacía personalizados. Entonces eran 35 alumnos y estaba Juan Pérez. Juan Pérez llegaba y tenía un sobre que decía Juan Pérez, y era su examen. Y generalmente el examen tenía mucho que ver con las cosas que yo hablaba con Juan Pérez. Algunos exámenes eran particularmente problematizadores para el estudiante, y estoy hablando justamente de una de las materias en la que después me incorporé, que era política, porque el profesor utilizaba preguntas tales como ¿qué es tal cosa? Rápido. Y la otra era ¿qué relación hay entre tal y tal? Y ahí se armaba el gran desbande. Y la tercera era opine sobre tal cosa. Y las tres preguntas eran igualmente importantes en la evaluación. Pero también un momento de feedback, ¿no? De devolverle toda esa atención que ponía el alumno, a decirle, bueno, no es en vano, yo también atiendo lo que te pasa a vos y yo también lo hago. El plan nuestro estaba para licenciatura, pero que no se aprobó como licenciatura, sino como tecnicatura. Entonces hay un montón de materias que como que se dieron juntas, porque no se quería terminar con eso, o sea que había materias que eran dos materias que terminaron siendo una, pero para poder cumplir con un plan de formación básico interesante. Las prácticas profesionales eran todo un tema en la formación. En el plan de estudio había tres materias que eran las que estaban destinadas específicamente para la práctica, pero se llamaban seminarios.
El seminario de periodismo gráfico sería el primero, el segundo el seminario de radio y el tercero el seminario de televisión. Teníamos 2 prácticas profesionales ya en la tecnicatura, de radio y televisión. Eran 2 distintas, pero las dictaba el mismo profesor, que me acuerdo que era Luis Solari. Luis Solari, un hombre de televisión, cineasta de Corrientes, muy conocido y reconocido. Y él también, creo que era el dueño de un canal de circuito cerrado de televisión. Entonces nos llevaba ahí a todos los alumnos a hacer las prácticas, ya sea de radio o de cámara de televisión. Y lo notable, eso también habla de la carencia económica que se tenía en aquellos momentos. Él grabó algunas de nuestras prácticas profesionales sobre los crudos o los máster de sus películas.